Creer que la victoria siempre se gana con la espada más afilada o con la fuerza más imponente es el peor error que muchos de nosotros cometemos en nuestro caminar espiritual. Una ilusión que el enemigo siembra para cegar nuestros ojos ante el verdadero poder. Déjame contarte la verdad profunda. La revelación que he recibido sobre una batalla que no se libra con músculos, sino con un corazón valiente y una fe inquebrantable en aquel que es Señor de ejércitos. Esta es la verdad oculta que cambiará tu perspectiva sobre cada gigante que se levante en tu vida. Una marea espiritual que muchos no sabrán navegar si no escuchan hasta el final. Hoy la palabra te desvelará cómo lo que parece una desventaja es en realidad la puerta abierta a la manifestación gloriosa de Dios en tu existencia. Amados hermanos y hermanas, veo en el Espíritu que muchos de ustedes se sienten acorralados, asediados por gigantes invisibles que gritan desafío en sus valles personales. Quizás es la enfermedad que golpea sin piedad, la preocupación financiera que ahoga la esperanza, la soledad que muerde el alma, o ese pecado persistente que parece invencible. La paz que un día conocieron se ha desvanecido, y ahora la guerra espiritual se cierne sobre sus vidas. Pero hoy vengo a proclamar una verdad liberadora. Dios no los ha abandonado en medio de esta tormenta. Al contrario, está esperando ver si confían en Él con la misma audacia que un joven pastor en el valle de Elá. En tiempos pasados, la nación de Israel conocía una paz que, como el rocío de la mañana, era efímera. Vivían bajo la sombra de un pacto. Sí, pero a menudo olvidaban al Dios que les había librado una y otra vez. Y así, como una nube de tormenta cargada de relámpagos, la guerra se aproximaba, una amenaza palpable que venía de los filisteos, un pueblo pagano y belicoso. Su presencia en la frontera era más que un conflicto territorial. Era una batalla espiritual, un desafío a la soberanía del Dios viviente, una prueba a la fe de su pueblo, y ellos, en su mayoría, no lo comprendían. Los campamentos estaban divididos por un valle, un abismo literal, que se convirtió en una metáfora del abismo de miedo que se abría en el corazón de cada soldado israelita. El rey Saúl, el ungido de Dios, el hombre elegido por el pueblo por su estatura y su aparente fortaleza, se encontraba al frente de sus ejércitos, pero su corazón no era firme. Bajo la armadura brillante y el yelmo imponente latía un miedo profundo, una ansiedad paralizante que lo hacía dudar de la protección divina. Oh hermanos, ¿cuántas veces nosotros, en nuestras posiciones de liderazgo o en nuestros roles cotidianos, dejamos que el miedo nos arrebate la visión de la victoria que Cristo ya nos ha dado? Desde las filas enemigas se levantaba un terror encarnado. Goliat de Gat no era solo un hombre grande, era un monstruo de proporciones míticas, un coloso que blasfemaba contra el Dios de Israel con cada aliento. Su estatura, su armadura de bronce, su lanza como un telar de tejedor, todo en él gritaba imposibilidad. Cada mañana este gigante salía al valle, y su voz atronadora resonaba, un desafío que petrificaba el espíritu de cada hombre de Israel. ¿Quién de vosotros quiere morir primero?, bramaba, y la respuesta era un silencio sepulcral, el silencio del miedo absoluto. Este gigante no solo representaba la fuerza física del enemigo, sino que era la encarnación del miedo, la duda y la inercia espiritual que atrapa a tantos creyentes hoy. ¿Cuántos Goliat se levantan en tu vida, queridos? La desesperanza, la adicción, la crítica destructiva, la falta de perdón. Cada uno de ellos, como el filisteo, sale al encuentro, grita su nombre y desafía tu fe. Y así como Israel, muchos se repliegan, se esconden en la cueva de la desconfianza, creyendo que no hay salida, que no hay nadie capaz de enfrentar tal adversidad. El rey Saúl, a pesar de ser el líder ungido, se sentía impotente, su corazón ahogado por la angustia. Intentó reunir más hombres, enviar mensajeros por toda la tierra,
para engrosar sus filas. Pero él sabía, en lo más profundo de su ser, que ninguna cantidad de hombres cambiaría la balanza si el temor ya había conquistado sus corazones. Oh, cuántas veces buscamos soluciones humanas a problemas espirituales. Buscamos más recursos, más consejos, más estrategias, cuando la verdadera solución reside en una entrega total y una confianza radical en el poder de Dios, en su misericordia que nos envuelve. Mientras tanto, en Belén, lejos del clamor de la batalla, vivía un anciano llamado Jesé con sus 8 hijos. Era una familia de pastores, hombres sencillos, acostumbrados a la vida rural. Los mensajeros del rey llegaron a su aldea, proclamando la necesidad de hombres para la guerra. Los hijos mayores de Jesé, robustos y valientes, se dispusieron a partir. El padre, sabio y experimentado, les recordaba algo crucial. Hijos míos, recordad que las batallas se ganan con fe tanto como con fuerza. Oh, qué verdad tan profunda. Una verdad que muchos olvidan cuando los tambores de guerra resuenan en sus oídos y la imagen del enemigo consume su visión. David, el más joven de los hijos de Jesé, apenas un muchacho, observaba con anhelo cómo sus hermanos se preparaban. Su corazón ardía con el deseo de ir, de defender a su pueblo, pero su juventud le ataba a los rebaños de su padre. Sentía la frustración de la impotencia, pero en su corazón ya se gestaba una semilla de fe que florecería en el momento indicado. Comprendía que su papel por ahora era el de cuidador, el de pastor de las ovejas, una tarea humilde pero esencial, una preparación divina para un propósito mucho más grande que él aún no podía concebir. Y así, mientras sus hermanos partían hacia el campamento de Saúl, David permanecía en los campos, con sus ovejas, su cayado y su lira. En la quietud del campo, bajo el cielo estrellado, David cultivaba su relación con el pastor de su alma. Cantaba alabanzas, elevaba su voz en adoración y aprendía a depender de Dios en cada peligro. No era un tiempo de inactividad, sino de preparación sagrada. Cada león que desafiaba su rebaño, cada oso que amenazaba a sus ovejas, se convertía en un campo de entrenamiento, una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. David, en su soledad con las ovejas, no solo aprendía a pastorear, sino a confiar en la mano invisible de Dios que lo guardaba. Su lira entonaba salmos de esperanza y alabanza, transformando la oscuridad de la noche en un altar de adoración. Los versos que hoy conocemos del Salmo 23, Masete, Jehová es mi pastor, nada me faltará, cobraban vida en su experiencia diaria. Su corazón se forjaba en la fe, su espíritu se fortalecía en la certeza de que no importaba cuán grande fuera el depredador, el Señor estaba con él. Él, el más pequeño, el aparentemente insignificante, estaba siendo esculpido para ser una luz en la oscuridad para su nación. Su padre Jesé un día lo llamó, el viejo pastor, con la sabiduría que solo los años y la cercanía a la tierra pueden dar. Le confió una misión: llevar provisiones a sus hermanos en el campo de batalla. Oh, David, el más joven, el que cuidaba las ovejas, ahora se convertiría en mensajero, llevando consuelo material y, sin saberlo, la semilla de una revelación divina a un ejército desesperanzado. Era un camino largo y peligroso, pero David no dudó. Su obediencia era total, su corazón dispuesto, porque para un joven de fe, cada encargo, por humilde que parezca, es una oportunidad para servir a Dios. Al despedirse de un joven pastor que se quedaría al cuidado del rebaño, David partió al amanecer. El camino hacia el valle de Elá no era solo un viaje físico, era un viaje espiritual, una procesión hacia su destino. Mientras se acercaba, el estruendo de los ejércitos, los gritos de guerra y el eco de las blasfemias de Goliat comenzaron a resonar en sus oídos. Un sentimiento de urgencia crecía en él. No era un miedo paralizante como el de los soldados, sino una santa indignación,
un fuego que se encendía en su espíritu al escuchar cómo se desafiaba al Dios viviente. Al llegar al campamento, David presenció la escena que había petrificado a Israel durante 40 días. Allí estaba Goliat, un behemoth de carne y armadura, burlándose, desafiando a todo el ejército de Israel. El terror era palpable. Los soldados, incluyendo a sus propios hermanos, se encogían de miedo. La fe que un día les había dado victoria, ahora parecía un recuerdo lejano, sepultada bajo el peso de un gigante. Pero la verdad es, Dios estaba a punto de mover su mano, y lo haría a través de la fe de un joven pastor, a quien muchos despreciaban por su corta edad. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, preguntó David, su voz llena de una pasión que no era de este mundo. Sus hermanos, especialmente Eliab, el mayor, lo reprendieron con dureza. Tú, estúpido muchacho, ¿qué haces aquí? Vuelve a tus ovejas. ¿Acaso no ves la magnitud de este hombre? Es un gigante. Oh hermanos, ¿cuántas veces el desánimo viene de aquellos que están más cerca de nosotros? Aquellos que en su propio miedo intentan apagar el fuego del Espíritu Santo que arde en nuestro interior, diciéndonos que somos demasiado pequeños, demasiado insignificantes para enfrentar nuestros propios Goliat. Pero David no se dejó amedrentar. La voz del Espíritu Santo resonaba más fuerte que las palabras de sus hermanos. Si nadie más va a luchar contra él, entonces yo lo haré. Una declaración que sacudió el campamento. Una voz de convicción en medio de un mar de cobardía. Su fe era tan palpable que los rumores llegaron hasta los oídos del rey Saúl, quien en su desesperación accedió a recibir al atrevido muchacho. El rey, sumergido en sus propias lágrimas de impotencia, se encontró frente a un joven pastor, cuya mirada no reflejaba miedo, sino una certeza sobrenatural. «Tú eres solo un muchacho», exclamó el rey Saúl, con un dejo de desesperación en su voz. «¿Cómo puedes enfrentarte a un guerrero como Goliat?» Era la voz de la razón humana, la lógica que se niega a creer en lo imposible. Pero David respondió con una autoridad que venía del cielo. «Mi rey, cuando un león o un oso se llevaban una de las ovejas de mi padre, yo los perseguía, los atacaba y libraba a la oveja de sus fauces. No fue mi fuerza, sino la mano de Dios la que me dio la victoria. El mismo Dios que me libró del león y del oso, me librará de este filisteo incircunciso». Escucha bien, porque esto es crucial. David no hablaba de una fe teórica, sino de una fe experiencial. Él había visto la mano de Dios operar en su vida en las pequeñas batallas. Había cultivado esa relación en la quietud de los pastizales, lejos de la mirada de los hombres, en la intimidad de su corazón con el Padre. Y esa experiencia, esa historia personal de liberación, fue la semilla que floreció en la confianza para enfrentar al gigante. ¿Qué historias de fidelidad divina tienes tú, amado hermano, amada hermana? ¿Qué victorias pasadas te ha dado el Señor que hoy te inspiran a creer en su poder para tu Goliat actual? El rey Saúl, quizás movido por un destello de fe que había olvidado o por la desesperación, aceptó la propuesta de David. Le ofreció su propia armadura, pesada y ornamentada, símbolo de la fuerza humana. Pero David intentó ponérsela y se dio cuenta de que no era para él. No podía moverse con ella. «No puedo ir con esto», dijo, «porque no estoy acostumbrado». Y aquí es donde todo cambia para ti, para mí, para cada creyente. David rechazó la armadura humana, la lógica, la tradición, las expectativas, para depender completamente de lo que Dios había puesto en él, la fe y un arma simple. Con su cayado en la mano, su honda al cinto y 5 piedras lisas de un arroyo, David caminó hacia el valle, hacia el gigante. No llevaba espada ni lanza, pero portaba la presencia de Dios. Sus pasos eran firmes, su mirada resuelta. Era el camino angosto de la fe, un sendero que pocos se atreven a tomar,
un sendero que parece locura para el mundo, pero que es la sabiduría de Dios en acción. Cada piedra en su mano representaba una oración, una promesa, una victoria anterior. No era un acto de valentía ciega, sino de obediencia radical a su Señor. Goliat, al ver a David, se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con un palo? Lo despreció por su juventud, por su aspecto, por su aparente falta de armamento. Oh, cuántas veces el enemigo desprecia tu oración, tu ayuno, tu adoración, tu humildad, tu falta de recursos materiales. Se burla de tu debilidad aparente. Pero hermanos, es precisamente en nuestra debilidad donde la fuerza de Cristo se perfecciona. Es ahí donde Dios muestra su gloria para que nadie se jacte en carne. Y aquí viene la revelación crucial. El punto de inflexión que hoy, si me escuchas con el corazón, puede transformar tu vida. David, con la voz encendida por el fuego del Espíritu Santo, respondió al gigante no con su propia bravuconería, sino con una declaración profética. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Escucha esa autoridad. Ese es el poder que tienes disponible en Cristo. El joven pastor comprendía que no estaba en una batalla contra carne y sangre, sino contra potestades y principados que se manifestaban a través de Goliat. Su victoria no sería por su propia destreza, sino por la soberanía de Dios. Y esa misma verdad es para ti hoy. No estás luchando solo contra una situación, sino contra fuerzas espirituales que intentan robarte la paz, la salud, la familia, la fe. Pero la palabra nos dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La victoria ya ha sido proclamada en el Calvario, por la cruz y redención de nuestro Señor Jesucristo. El gigante se movió hacia David, arrogante y seguro de su victoria. Pero David no esperó. Corrió, sí, corrió con valor hacia el encuentro. No huyó. Tomó una piedra de su bolso, la puso en la honda y la lanzó con toda la fuerza que Dios le había dado. No fue una puntería fortuita, fue la mano de Dios la que guió esa piedra. Atravesó el aire y se incrustó en la frente del gigante. Goliat se tambaleó y con un estruendo que hizo temblar el valle, cayó de bruces al suelo. El coloso, el terror de Israel, había sido derribado por una simple piedra en la mano de un muchacho. Un silencio atónito envolvió el valle. La incredulidad se transformó en asombro. El imposible se había hecho posible. David, sin perder un instante, corrió hacia el gigante, tomó su propia espada, la espada de Goliat, el arma del enemigo, y le cortó la cabeza. La cabeza del gigante rodó por el valle, un símbolo rotundo de la victoria de Dios sobre el enemigo, sobre el miedo, sobre la arrogancia y la blasfemia. Y cuando los filisteos vieron a su campeón caído, su espíritu se quebrantó y huyeron en desbandada, perseguidos por un ejército israelita que de repente había encontrado su coraje. Esta escena no es solo una historia bíblica, amados. Es una parábola viviente para tu vida hoy. ¿Qué Goliat te está desafiando? ¿Qué enemigo espiritual se ha levantado en tu camino, intentando paralizarte con el miedo y la desesperanza? Quizás has estado escondiéndote, temiendo, esperando que alguien más pelee por ti. Pero la palabra te llama hoy a despertar, a levantarte, a tomar las armas espirituales que Dios te ha dado y a enfrentarte a ese gigante en el nombre de Jesús. La victoria no depende de tu tamaño, de tu fuerza o de tu experiencia. Depende de tu fe en el Dios Todopoderoso. El miedo es un gigante, sí, y tiene una voz potente. Puede susurrarte al oído que no eres lo suficientemente bueno, que tus pecados son demasiado grandes, que no hay esperanza para tu situación. Pero al igual que David, tú tienes un arma poderosa, la palabra de Dios. Cada promesa,
Cada versículo, cada testimonio de la fidelidad de Dios es una piedra lisa que puedes lanzar contra las mentiras del enemigo. Cuando las dudas te asalten, cuando la oscuridad intente envolverte, recuerda, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Este es el refugio seguro en medio de cualquier tormenta. El pecado, mis hermanos, es otro gigante que se levanta día tras día en la vida de muchos. Las ataduras, las tentaciones recurrentes, los hábitos destructivos que prometen placer pero entregan esclavitud. El pecado, como Goliat, se burla de tus intenciones, te dice que eres débil, que nunca cambiarás. Pero hoy, yo te digo, eso es una mentira. El fuego del Espíritu Santo tiene el poder de quemar toda inmundicia, de romper toda cadena. Jesús ya conquistó el pecado en la cruz. Su cruz y redención son tu victoria, si tan solo te atreves a levantar tu onda de arrepentimiento y fe. ¿Estás cansado de vivir en el campamento del miedo, de ver cómo el gigante de la desesperanza se burla de tus sueños y de tu propósito divino? ¿Estás harto de que el enemigo te diga que no eres digno, que no eres amado, que no hay salida para tu problema? Entonces hoy, levanta la cabeza, mira al cielo y recuerda que el Dios de David es tu Dios. Él ha prometido estar contigo en cada batalla espiritual. Él te ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Esta es la hora de la decisión radical. Esta historia nos grita que Dios no necesita ejércitos perfectos, ni hombres sin miedo, sino corazones dispuestos a creer en su poder. David no era el hombre que hubiéramos elegido. Era joven, inexperto, el más pequeño. Pero en los ojos de Dios, su corazón era el que ardía con una fe verdadera. Y es esa misma fe la que Él busca en ti hoy. No importa tu edad, tu posición, tu historial o tus debilidades. Si tu corazón está dispuesto a confiar en Él, Él hará cosas grandes a través de ti. Él abrirá puertas que nadie podrá cerrar y sembrará semillas de milagros en tu vida. El Espíritu de Dios hoy te está llamando a salir de tu escondite. Te está susurrando al corazón que no estás solo, que Él ya te ha ungido para esta batalla. Esa enfermedad que parece invencible, ese problema familiar que desgarra el alma, esa situación financiera que te ahoga, son tus Goliat. Y al igual que David, tú tienes la capacidad, a través de Cristo, de enfrentarlos y verlos caer. ¿Estás dispuesto a creer? ¿Estás dispuesto a tomar tu onda de fe, escoger tus 5 piedras de promesas bíblicas y lanzarlas con la certeza de que Dios te dará la victoria? Recuerda que, para David, el león y el oso no eran solo bestias, eran la preparación divina. Tus pruebas pasadas, tus sufrimientos, tus momentos de debilidad no han sido en vano. Cada lágrima derramada, cada oración susurrada, cada acto de fe en lo pequeño, te ha estado preparando. Son las semillas que florecen en un tiempo de cosecha. Dios ha estado forjando tu carácter, fortaleciendo tu espíritu para este momento preciso. Este es el tiempo para usar todo lo que Él te ha enseñado, todo lo que has vivido con Él. Ahora, imagina esto. El rey Saúl, que había visto la victoria de David, no solo lo recibió con alegría, sino que vio en él la mano de Dios. El muchacho que fue despreciado por su juventud, ahora era el héroe de la nación. Tu historia puede ser la próxima. La liberación de tu Goliat personal puede ser el testimonio que inspire a otros, que muestre la gloria de Dios a un mundo que necesita desesperadamente ver su poder. No subestimes el impacto de tu fe, de tu decisión de creer y actuar en obediencia. La victoria de David no fue solo la caída de un gigante, fue el inicio de una nueva era para Israel, el despertar de un pueblo a la grandeza de su Dios. Y para David fue el comienzo de un camino que lo llevaría al trono, a ser un rey conforme al corazón de Dios. De un humilde pastor a un líder ungido, todo por una decisión de fe en el valle de Elá. Asimismo,
Tu victoria sobre tu Goliat personal no será el final, sino el principio de un nuevo capítulo glorioso en tu vida, un capítulo escrito por la mano de Dios. Es hora de arrepentirse de la incredulidad, de la duda que te ha mantenido cautivo. Es tiempo de dejar de buscar excusas y de empezar a buscar el rostro de Dios con todo tu corazón. El arrepentimiento no es solo lamentar el pecado, es cambiar de dirección, es volverse a Dios con una fe renovada. Es decir, Señor, estoy cansado de mis gigantes, estoy listo para que tú pelees mis batallas. Esta decisión es radical, es un punto de no retorno. ¿Estás listo para dar ese paso? Hoy te invito a reflexionar profundamente sobre esta verdad. ¿Qué te detiene? ¿Qué voz de gigante resuena en tu mente y te paraliza? Identifica a ese Goliat, nómbralo, y luego, con la misma firmeza de David, proclama sobre él el nombre de Jesús. Recuerda que la batalla no es tuya, sino del Señor. Él te ha dado todo lo necesario para vencer. Solo necesitas activar tu fe y confiar en su plan perfecto, en su misericordia eterna que te rescata. Amados, la palabra nos revela que la victoria ya nos ha sido dada en Cristo. Él es el pastor de nuestras almas, el que nos guarda de todo león y oso espiritual. Él es el que nos ha provisto de la armadura completa de Dios para cada batalla. Así que deja de mirar tu tamaño y empieza a mirar el tamaño de tu Dios. Deja de escuchar las burlas del enemigo y empieza a escuchar las promesas de aquel que te llama Haggo, hija amado. Ahora, mi corazón me impulsa a un llamado urgente, un llamado al arrepentimiento inmediato. Si hoy las palabras de este mensaje han tocado tu espíritu, si te sientes confrontado por la verdad de tu incredulidad o de tu miedo y deseas entregar tus gigantes a Cristo, no pospongas esta decisión. No hay tiempo que perder. El tiempo de la indecisión ha terminado. El cielo está atento a tu respuesta. Este es tu momento. Escribe en los comentarios: yo acepto a Cristo. Si hoy tomaste una decisión eterna por Él, si hoy decidiste entregar tus gigantes a su poder y caminar en su victoria. ¿Qué parte de este mensaje tocó tu corazón con más fuerza? ¿Qué Goliat estás listo para enfrentar en el nombre de Jesús? Cuéntalo abajo, comparte tu testimonio, porque tu victoria puede ser la luz en la oscuridad para alguien más que está viendo este video. Y si este mensaje ha sido de bendición, si ha encendido la llama de la fe en tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesite escuchar esta verdad, con alguien que esté enfrentando a su propio Goliat. Suscríbete para seguir recibiendo la palabra de Dios directamente a tu corazón. Únete a esta comunidad de fe que busca a Cristo cada día, que anhela ver su poder manifestado en cada área de nuestras vidas. Juntos, avanzaremos en victoria. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunden sus vidas hoy y siempre. Amén.